paz. Qué bendición, hermanos. Vamos a entrar al mensaje de esta noche. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Isaías. Vamos a leer en el capítulo 66 de Isaías. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, mi Dios amado. Nos disponemos en este momento a recibir, Señor, el consejo, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque tu presencia, Dios mío, está en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y poderoso, Señor. Delante de ti, Señor, nos humillamos, Padre bendito, en este momento y disponemos, Señor, nuestro corazón, bendito Dios, para que tú hagas tu obra perfecta en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Usted sabe, la tecnología a veces nos agarra desprevenidos. Ahorita se le antojó hacer un update, ¿ya? Voy a predicar, hermanos, bajo el tema: Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu. Puede tomar su asiento, por favor. Ay, disculpe. Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu. Aquí el profeta Isaías está exaltando la grandeza, la soberanía y el gobierno de Dios sobre toda su creación, tanto en el cielo como en la tierra. Pero al mismo tiempo el profeta está enfatizando la respuesta apropiada y la actitud correcta del hombre que Dios está buscando, ya que Dios, como creador y Señor de todo lo que hay, porque no hay nada que nosotros podemos hacer que podamos impresionar, que podamos llamar la atención de Dios. No hay nada que podamos ofrecerle que Él no tenga, si Él es el dueño de todo. Aún de las cosas aún no creadas, Él es el dueño de todo. Todo le pertenece a Dios. Pero hay una sola cosa que va a llamar la atención de Dios, y es que dice que Él va a poner su mirada en aquellos que Él va a escuchar. Esos son aquellos que son pobres y humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Ahora vamos a ver qué es un pobre de espíritu o pobre en espíritu. Son todos aquellos que reconocen su necesidad de Dios y que al ser llenos del poder del Espíritu Santo son capaces de reconocer su carencia espiritual. O sea que ellos pasan a hacerse dependientes totalmente de Dios en todo. Como decía la canción, solo a Él lo tenemos, de Él dependemos, hacia Él corremos ante cualquier necesidad, circunstancia, aflicción que venga. Él es nuestro refugio. A Él es el único a quien tenemos. Ese es un pobre de espíritu. Es aquel que deja de buscar la satisfacción personal y la felicidad que las cosas materiales no te pueden dar. El pobre de espíritu no confía en sí mismo ni en sus propias fuerzas, sino que solamente confía en Dios, y es a quien anhelan y a quien desean agradar en todo tiempo. Ese es aquel que reconoce que sin Dios no es nada. Y aquellos de espíritu humilde y que tiemblan ante su palabra son todos aquellos que son conscientes del daño causado por el pecado y que reconocen la incapacidad personal para estar de pie delante de un Dios santo
y son aquellos que tiemblan ante el poder penetrante al corazón y al espíritu de la palabra de Dios que conmueve todo su ser. Y que le dicen al Señor: háblame y escudriña mi corazón, pruébame y ayúdame a ponerla por obra. Son aquellos que se conmueven al oír el consejo de la palabra de Dios. Son aquellos hermanos que entran en aflicción cuando Dios quiere corregirnos. Entonces vemos que son aquellos que verdaderamente luchan por obedecer la palabra de Dios, como lo hicieron aquellos grandes hombres de la Biblia que llamaron la atención de Dios a pesar de sus debilidades y temores, pero respondieron con una actitud correcta al Señor, como lo fueron Moisés y David. Esta noche voy a estar hablando de estos dos hombres, porque ellos cautivaron el corazón de Dios, porque Dios se fijó en ellos. Si eran hombres con debilidades igual que nosotros, eran hombres pecadores, no eran hombres perfectos, pero había algo especial en ellos que llamó la atención de Dios, que ellos llamaron la atención de Dios y Dios escuchó su clamor. Entonces vamos a empezar con Moisés. En primer lugar, Moisés, el hombre más manso de la tierra. Primera cualidad de Moisés: un hombre manso, un hombre humilde, el más manso de la tierra. Dice el libro de Números capítulo 12 y versículos 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mire qué lindo que Dios dijera eso de nosotros, el hombre más manso. Pero ¿qué fue lo que hizo o convirtió a este hombre, a Moisés, en el hombre más manso? Bueno, fue que Moisés no era pobre hablando materialmente. Sabemos la historia, ¿no? Que Moisés creció en el palacio junto a Faraón de Egipto, ¿no? Aunque él era de descendencia hebrea, él era judío, él creció en el palacio de Faraón. Fue educado tal vez en las mejores escuelas de ese tiempo, preparado con los mejores tutores, tal vez para un día llegar a sustituir al faraón. Pero los planes de Dios eran otros con Moisés, porque el corazón de Moisés era diferente al de los egipcios, ya que desde antes de su nacimiento Dios ya tenía un propósito y una misión especial para con la vida de Moisés. Moisés sería el libertador de sus hermanos, quienes vivían cautivos en Egipto. Y sabe que el tiempo de la liberación había llegado para Israel. Los 400 años de cautiverio por fin se estaban culminando. Sabe que al estudiar esta palabra, el Espíritu me hace entender que todo tiene su tiempo. Hay momentos en que pasamos tal vez momentos de cautiverio. Pasamos momentos difíciles en que podemos caer en cárceles espirituales. Nuestro espíritu, nuestra alma. Y el pueblo de Israel había caído por 400 años. Dios lo había anunciado. Por la rebeldía de los padres que habían muerto en el desierto. 40 años. Pues 10 veces más por cada año. Fueron más de 400 años de cautiverio y por fin el tiempo había llegado. Pero ¿qué fue lo que movió la mano de Dios en ese momento? Bueno, en Éxodo capítulo 3 y versículo del 9 al 11, mire lo que le dice Dios a Moisés. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El clamor del pueblo. El clamor había llegado a la presencia de Dios. ¿Qué hacer cuando estamos o tenemos algún pariente, algún hijo, algún matrimonio, algún esposo o esposa en cautiverio? Clamar a Dios. Clamar a Dios. Y mire, y no hay clamor más sincero cuando estamos en aprietos, en apuros. Cuando alguien de nuestro ser que más amamos está sufriendo, está atado, está en cautiverio. Ese clamor, hermanos, es el que conmueve y llega al corazón de Dios. Y Dios comienza a obrar. Y eso fue lo que hizo el pueblo, comenzó a clamar. Dios ya había escogido a Moisés, pero estaba esperando el tiempo. Él todavía estaba siendo preparado para ese día.
porque había un plazo de cumplimiento del cautiverio del pueblo de Israel. Y le dice, ahora el tiempo llegó, es tiempo que mi pueblo sea libre. Y Dios no escogió a Moisés, hermano, por su sabiduría humana, ni por su influencia política, ni por su preparación que tuvo junto a Faraón, sino que Dios fijó su mirada en él por ser una persona de corazón humilde. Era un hombre manso. Él era un hombre de corazón humilde y pobre en espíritu. Y la primera muestra de esa humildad la da con hechos, cuando le pregunta a Dios, ¿y qué tengo yo? ¿Y quién soy yo para que tú te fijes en mí? Si no hay nada bueno en mí, soy hasta tardo para hablar. Y ahí comenzaron las excusas, ¿no? Pero era porque él reconoció la incapacidad. Él sabía que él no era autosuficiente. Él sabía que sin la ayuda de Dios él no podía cumplir con esa misión. ¿Quién soy yo?, le dice. Moisés no era orgulloso. Inmediatamente él supo que no tenía esa capacidad de hacerlo. Entonces él reconoció que sin la ayuda de Dios no podía hacerlo. Y Dios, hermano, no lo estaba escogiendo porque él para que moviera las influencias con el faraón, ¿verdad? Porque muchas veces podemos pensar, oh, Dios lo escogió porque pues, él conocía y vivía con el faraón. Él puede convencer a Faraón que deje ir al pueblo de Israel. Pero no era por eso. Es más, él tuvo que huir al desierto después. Él se tuvo que ir del palacio, pero Dios tenía un plan, un propósito con él. Y así muchas veces nosotros, hermanos, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros no le creemos al Señor porque falta algo. Dios aún tiene que obrar en nuestros corazones. Aún hay reservas que están deteniendo ese llamado y ese propósito que Dios tiene para sus vidas. Tal vez no ha llegado el tiempo todavía porque tal vez no le hemos permitido al Espíritu Santo de Dios que redarguya nuestros corazones. Entonces Dios no escogió a Moisés por las influencias del faraón, sino por sus deficiencias, por sus temores. ¿Sabe para qué Dios escoge lo más vil y lo más despreciable de este mundo? Para que la gloria sea de Dios. Para que la gloria no sea de nosotros, de los hombres, sino que sea de Él. Entonces Moisés, con todas sus debilidades y temores, Dios así le plació escogerlo, como nos ha escogido a cada uno de nosotros con un propósito en esta vida. Y Moisés vivió 40 años en el palacio con Faraón, pero luego cometió un grave error y tuvo que huir del palacio. Moisés no era un hombre perfecto, pero tenía un corazón humilde que anhelaba obedecer y agradar a Dios en todo. Y Dios, hermano, se lo llevó 40 años más al desierto. ¿Y sabe qué trabajito le dio? Pastor de ovejas. Pero no era él dueño de las ovejas, eran de su suegro. Él llegó a apacentar ovejas de su suegro Jetro, en donde aprendió a amar, aprendió a ser paciente y a perdonar. Y esas eran las cualidades que Dios andaba buscando para formarlo y luego convertirlo en ese gran líder y libertador de Israel, que guiaría al pueblo de Dios por todo el desierto hasta introducirlo a la tierra prometida. Pero ¿por qué dice la Biblia que Moisés fue el hombre más manso de la tierra? Por la manera en que él trataba y se comportaba con el pueblo, porque no fue un trabajo fácil. Dice la Biblia que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, un pueblo que se quejaba por todo, hermanos. Todo era queja, todo era enojo con ellos. Entonces ellos blasfemaban y murmuraban contra Dios y contra Moisés. Y muchas veces hablaron hasta de apedrear a Moisés. ¿Y sabe cómo respondía Moisés? Él siempre los perdonaba. Él los seguía amando. Entonces la ira de Dios, al ver la murmuración del pueblo, al ver el enojo del pueblo de Israel, la ira de Dios se encendía y decía al Señor: los voy a destruir, los voy a castigar. ¿Y sabe qué hacía Moisés? Corría a interceder por ellos. Se ponía entre Dios y el pueblo: no los mates, no les hagas daño. ¿Qué va a decir el mundo? ¿Qué van a decir los egipcios? Para eso nos sacaste de allá, para destruirnos, para matarnos en el desierto. Sabe, porque todo aquel que es humilde de espíritu es aquel que perdona las ofensas del otro y sabe pedir perdón cuando ofende.
Mire las cualidades que Dios anda buscando. Aquel que quiere llamar la atención de Dios es aquel que no guarda resentimiento ni odio en su corazón. Ese es el que llama la atención de Dios. A él escucha el Señor. Aquel que no tiene reservas contra nadie. Un corazón pobre y humilde de espíritu es aquel corazón que no guarda rencor, que no deja que las ofensas y las palabras hirientes de otro le dañen el corazón. Porque sabe, cuando guardamos resentimiento y odio o cualquier reserva en contra de alguien, eso nos estanca, nos detiene el propósito, el plan de Dios para nuestras vidas. Eso le hacía falta a Moisés. Por eso Dios lo llevó a que aprendiera todo eso al desierto. Entonces Moisés ahora ya estaba preparado. Ahora ya no le hacían nada las ofensas del pueblo, la murmuración, los gritos, los insultos, sino que él intercedía por el pueblo mejor. Por eso es que Dios dijo: wow, qué corazón, si hasta a mí me hacían enojar, decía el Señor. Los quería destruir y Moisés se ponía en medio de eso. No, Señor, no los mates, no les hagas daño. Pero sabe que un enojito que tuvo Moisés le costó la entrada a la tierra prometida. Así de delicada la cosa. La soberanía de Dios, ¿verdad? Muchas veces no entendemos. Entonces Moisés sabía que solo no podía cumplir esa misión. Necesitaba estar conectado con Dios. Necesitaba vivir en la presencia de Dios para tener esa paciencia, para mantenerse en ese ferviente amor para sus hermanos y no caer en la misma trampa y no pagar mal por mal como ellos le hacían a él. Él entendió que no podía confiar en sus propias fuerzas, porque como seres humanos, hermanos, a veces somos de mecha corta. Muchas veces reaccionamos por instinto y muchas veces así se mide nuestra espiritualidad. Entre más pasas tú en la presencia de Dios quebrantado y humillado, te va a costar más reaccionar. Pero cuando nos estamos enfriando, cuando ya no estamos leyendo la palabra de Dios, cuando ya no oramos por unos cuantos días, hermanos, fíjese cómo reaccionamos. Reaccionamos en la carne y no en el espíritu. Moisés aprendió a depender tanto de Dios que no se atrevió a caminar solo hacia la tierra prometida si Dios no iba con él. Así, hermanos, debemos nosotros anhelar la presencia de Dios en todo tiempo. Señor, le dice Moisés en Éxodo 33:15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mire qué lindo depender de esa forma del Dios creador de todo. Moisés ya no quería caminar solo. Se había acostumbrado tanto, hablaba cara a cara con Dios. ¿Se imagina qué privilegio? Le dijo: no, yo ahora ya te conocí, ya te experimenté. Ahora si tú no vas, yo no voy. Si tú no te mueves, yo no me muevo. Qué lindo es eso. Esa es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, de padre a hijo. Pero debemos, para conocer a ese Dios, conocer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, orar todos los días, mantener esa comunión íntima con Dios. Y esa es la actitud de un corazón sensible que reconoce su necesidad de Dios y su carencia de cosas buenas en ellos, como lo hizo Moisés. Moisés aprendió a depender de Dios en todo, y eso es lo que Dios también espera de cada uno de nosotros, que dependamos de Dios en todo. También eso fue lo que convirtió a Moisés en un hombre manso, porque él sabía que no había nada bueno en él, sino que todo venía de Dios. En segundo lugar, David es un ejemplo de un corazón humilde y quebrantado. Cuando conocemos la historia del rey David, ¿verdad? El cantor de Israel, que hasta el día de hoy, ese hombre es el que más conocen, ¿verdad? Israel se conoce por el rey David. Y sabe que David no fue ungido como rey de Israel por su estatura, ni por su capacidad, ni por su fuerza,
sino que él fue escogido por el corazón que tenía. Ese corazón que él tenía de humildad, un corazón que se mantenía ardiendo en la presencia de Dios. El corazón de David cumplía los requisitos que Dios buscaba en una persona para que gobernara a su pueblo. Porque Dios no va a soltar a su pueblo en cualquier mano. Tiene que venir de un corazón quebrantado para que ame al pueblo. David tenía un corazón rendido que amaba a Dios y aún amaba a sus enemigos. Tenía un corazón perdonador que se deleitaba, hermanos, a contemplar la naturaleza de Dios, para inspirarse. Por eso el salmista David, cuántos salmos, cuántos cánticos no escribió. Él se pasaba en el campo viendo todo, las estrellas, la luna, el sol, todo a su alrededor, y eso lo inspiraba porque amaba tanto a Dios. Le encantaba estar en la presencia de Dios y él glorificaba a Dios en todo. Y miren Salmos 8, 3 y 4 lo que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Cuando usted se mantiene en la presencia de Dios, reconoce su condición delante de Dios. No somos nada. Decía David al ver la inmensidad: ¿qué es el hombre? Nada delante de Dios, para que de él tengas memoria, para que lo visites. Mire qué privilegio el que nosotros tenemos ahora, que él no solo nos visita, sino vive dentro de nosotros. Él habita, él anda buscando una casa. Por eso decía el profeta: ¿dónde está la casa que me han de edificar? Él anda buscando un corazón pobre y humilde, donde él pueda habitar. Alguien que reconozca que sin él no es nada, que él es lo único que tiene, que anhelemos estar en su presencia en todo tiempo. Esa era la manera en que David reaccionaba, y admiraba el corazón de David, la grandeza de la creación de Dios. Porque David tenía un corazón acostumbrado a estar en la presencia de Dios. Tenía un corazón humilde y quebrantado. No que David fuera perfecto, sino que él era un pecador al igual que nosotros. Pero ¿sabe qué era lo que hacía la diferencia entre David y nosotros? Que cada vez que él pecaba, cada vez que él fallaba, él rápido reaccionaba. Él rápido entraba en ayuno y en cilicio, y se encerraba a buscar la presencia de Dios para que Dios lo perdonara. Él no comenzaba, hermanos, a buscar culpables, a poner excusas, a culpar a otros, ¿verdad? A justificar la falta. No, él reconocía rápidamente y se metía en ayuno, oración. Y Dios, a eso, ese corazón era el que le gustaba a Dios. Alguien que reconozca sus faltas. Porque todos somos pecadores. Todos pecamos en todo momento. Pero muchas veces ignoramos, creemos que estamos bien, porque no pasa nada, seguimos nuestro camino. Y eso, hermanos, Dios lo está mirando. Cuando muchas veces nos acercamos: ¿y por qué Dios no me escuchas? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué el otro? Examinemos nuestro corazón. David le decía: examina, oh Dios, mi corazón. Ese era el corazón, o es el corazón que anda buscando Dios de cada uno de sus hijos. David llegó a ser un rey muy rico y muy poderoso, porque él aprendió a depender de Dios en todo momento y aprendió a consultar a Dios en todo. Él no se movía sin la dirección de Dios. No salía a pelear ninguna batalla. Él siempre consultaba a Dios: ¿quieres que vaya contra ellos? ¿Me los vas a entregar en la mano? Él no se desesperaba o se arrebataba como nosotros muchas veces, ¿no? Dios no nos está mandando y allá vamos nosotros. Muchas veces nos metemos en serios problemas espirituales. Él aprendió, porque era pobre de espíritu, sabía que sin Dios no había victoria. Él siempre consultaba a Dios. Y si Dios no lo enviaba, él no se movía. Por eso era un hombre victorioso. David llegó a ser tan rico. Tuvo ganado, tuvo ovejas, tuvo camellos. Todo cuanto usted se imagine, él lo tuvo. Pero aún con toda su riqueza,
siempre se mantuvo con un corazón humilde y pobre de espíritu, porque reconoció que la ofrenda que más le agradaba a Dios era su corazón, un corazón contrito y humillado. No eran sus holocaustos, no era su ganado, sus ovejas, los sacrificios que él hiciera. No, era el corazón. Y eso es lo que Dios anda buscando de ti. Un corazón sincero, un corazón que anhele estar en la presencia de Dios. David tenía un corazón rendido a la presencia de Dios para mantenerse humilde y quebrantado en todo tiempo. Mire lo que dice Salmo 51, versículos 15 al 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, pues tenía mucho que ofrendar. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él reconocía que no era la riqueza, que no es tu ofrenda monetaria muchas veces lo que Dios anhela. Él anhela tu corazón humillado ante su presencia, que anheles estar en su presencia en todo tiempo. Eso es lo que Dios está buscando de un pueblo el día de hoy, porque nos estamos alejando cada día más y más. Hermano, la distracción nos está enfriando, nos está alejando de la presencia de Dios. Por eso muchas veces no vemos que Dios se mueva en ningún lado. No es que el poder de Dios haya menguado, es que no se está buscando en intimidad a Dios, como lo hacían estos hombres antes. El pobre y el humilde de espíritu es todo aquel que reconoce su condición y se quebranta y se humilla ante la presencia de Dios. Y como resultado de esa relación de intimidad con Dios, mantendrá un corazón que no guarda rencor ni resentimiento en contra de nadie. Por lo tanto, tendrá un corazón perdonador como el de David. Otra cualidad, un corazón perdonador. Aquel que es humilde y pobre de espíritu tiene un corazón misericordioso que perdona las ofensas. Mire, David se convirtió en el peor enemigo de Saúl, sin deberla nada. Saúl lo quería, pero no fue hasta que se dio cuenta que lo habían ungido como rey. Entonces comenzó la persecución. Y por muchos años Saúl persiguió a David por todo el desierto. Pero Dios siempre guardó a su ungido, porque conocía el corazón de David. Y Saúl lo insultó y lo hirió de muchas maneras, pero David siempre guardaba su corazón para no llenarse de odio y resentimiento, cosa difícil. David nunca le pagó mal por mal. Mire, una vez andaba Saúl con todo su ejército buscando a David por entre las montañas y cuevas y todo lado. ¿Y qué cree? Fue a quedarse dormido en la cueva donde estaba escondido David también. A la boca del lobo fue a caer. Pero como David no tenía un corazón vengativo, no traía odio ni resentimiento en contra de Saúl. Y aunque los hombres de David le dijeron: mira, Dios te lo entregó, aprovecha, aquí está dormido, mátalo. Ahorita es cuando se va a despertar y él sí nos va a matar. Y sí, que Saúl sí lo hubiera podido hacer. Pero David no tenía ese corazón, sino que David nunca le pagó mal por mal. David dijo: líbrame, Jehová, de tocar yo al ungido de Dios. Mire, ¿cómo no se va a agradar Dios de ese corazón? David, hermanos, a pesar de que Saúl lo odiaba, él lo seguía amando. Él cuidaba de que nadie le hiciera daño al rey. Y aún el día que Saúl murió, cuando llegó la noticia a David, él lloró, hizo cilicio y entró en ayuno de tristeza porque había muerto su enemigo. Ese era el corazón de David.
Ese es el corazón que Dios anhela de cada uno de nosotros. Un pobre en espíritu es aquel que tiene un corazón misericordioso. David hizo misericordia, ¿sabe? Con un hombre llamado Nabal. Nabal era el esposo de Abigail, una mujer astuta y sabia, pero él no era tan astuto ni tan sabio. Dice que también una vez andaba David huyendo con su ejército por el desierto y tenían hambre, no sé cuántos días sin comer. Y llegaron cerca de la casa de Nabal. Y se acercó David, mandó unos hombres y le dice: ve y pídele comida a este hombre, tiene mucho. Y sabe que este hombre, en vez de darles comida, los insultó y sabe que tanto les dijo. Y eso enojó a David. Se enojó tanto que dijo: ahora sí me las va a pagar. Ahí sí como que, yo creo que fue el hambre. Ya ve que uno tiene hambre como que se enoja más rápido, ¿no? No sé cuántos días tenía ya David de estar ayunando, aguantando hambre. Y dice: ahora sí lo voy a matar. Y se va dispuesto a ir a matar a Nabal. Pero en el camino se entera la esposa Abigail, que era una mujer sabia y astuta. Y viene y se le pone enfrente a David. Le dice: no lo hagas. Mi esposo está mal. No te manches tú las manos. Y mire, David obedeció. A pesar de que iba enojado, tenía un corazón misericordioso y no mató a este hombre, sino que le perdonó la vida. También se dejaba corregir, cosa difícil. Cuando alguien nos llama la atención y nos corrige, no nos gusta. Pero cuando usted tiene un corazón pobre y humilde de espíritu, aunque le duela, es por mi propio bien. Y David le dijo: tiene razón, mujer. Aunque no me dejo mandar de la mujer, él le dice: pero de usted sí. Hizo misericordia con Nabal. Le perdonó la vida. Luego murió, porque Dios está viendo eso. Pero no se manchó las manos él. Hizo misericordia también con el nieto de Saúl. Ya prediqué la otra vez, Mefiboset. Después de que murió Saúl, dice: ¿habrá alguien de la casa del rey quien yo pueda hacer misericordia? Sí, está uno, no puede caminar, está, ¿sabe dónde? Y lo fue a buscar. Hizo misericordia con él porque era hijo de su mejor amigo, Jonatán. Y lo sentó a la mesa a comer con él todos los días. Ese era el corazón de David. Era hijo, pariente, nieto de su peor enemigo. Pero él cumplía su palabra. Ese es el corazón misericordioso que Dios anda buscando de sus hijos. También David tenía un corazón sensible. Un corazón que es pobre y humilde de espíritu es aquel que es sensible y tiembla a la palabra de Dios. Es lo que decía el profeta. David era así. Cada vez que pecaba o se equivocaba, entraba en ayuno y humillación ante Dios. Y cuando Dios le enviaba algún profeta para corregirlo, él obedecía, escuchaba y obedecía la palabra de Dios. Y aceptaba la corrección y se apartaba de su falta. Pagaba las consecuencias, porque no hay pecado que no tenga consecuencias, hermanos. Dios perdonaba a David, pero luego pagaba las consecuencias. Pero Dios tenía misericordia de él. Ese corazón sensible que se dejaba moldear por Dios, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Cómo reacciona nuestro corazón ante la palabra al ser corregidos? ¿La tomamos por bien o nos enojamos o qué hacemos? ¿Empeoramos las cosas? Es difícil, pero si usted se mantiene en la presencia de Dios, usted diga: bienvenido, viene de Dios, lo recibo. Pero cuesta.
Es más fácil, mejor buscar excusas y buscar culpables antes de aceptar los propios errores. ¿Y qué decía David? Qué cosa difícil es reconocer sus propios errores, pero él los reconocía. Por eso él tenía la autoridad y el respaldo de Dios en darnos esos consejos a nosotros, porque él lo vivía. Un corazón sensible a su palabra es el corazón que Dios anda buscando el día de hoy para derramar de su Espíritu Santo y poder vivir dentro de ese corazón. Por tener ese corazón así, David es conocido como el varón conforme al corazón de Dios. Mire qué bendición. Que Dios le llame un hombre conforme a mi corazón. Qué lindo. Oh, pero fue un tiempo de antes. Antes tal vez no era la gente mala como ahora, ¿verdad? No, era peor. Los enemigos eran físicos. Se topaba cara a cara. Pero era un hombre que amaba a Dios. Estaba rendido a la presencia de Dios en todo tiempo. Por eso su corazón se mantenía contrito y humillado. Y él tenía la experiencia y él sabía que Dios, cuando uno se humilla, así Dios no lo rechaza. Dios lo escucha. Lo que dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo ve de lejos. Y esto es palabra para el día de hoy también. Dice Hechos 13:22. Quitado este, cuando quitaron al rey Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Lo único que llama la atención de Dios es nuestra obediencia. Dice que David hará lo que yo quiero. O sea que Dios anda buscando y va a poner su mirada en aquel que es obediente, que va a cumplir lo que Dios dice, que le va a hacer caso a lo que Dios diga. Por eso fue que David, hasta el día de hoy, sigue siendo el héroe de Israel, por tener ese corazón humilde, pasivo, perdonador, corazón que se dejaba moldear, un corazón que aceptaba la corrección de Dios cuando fallaba. Tercer lugar, ser pobre y humilde de espíritu son hechos y no palabras. Porque es fácil decir, pero cuando uno se para aquí le dan el micrófono, ¿verdad? Exhortar, qué bonito. Pero verdaderamente vivo lo que predico. Ser pobre y humilde de espíritu son hechos y no palabras. Que lo digan otros y no mi propia boca. Jesús, el Hijo de Dios, nos mostró con hechos que tenía un corazón pobre y humilde de espíritu. Simplemente con el hecho ya de dejar su gloria, de dejar todo y venir a esta tierra, humillarse y venir a habitar entre nosotros, entregar su vida a morir en una cruz como un vil pecador por nuestra causa. Él nos amó y nos perdonó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, con su vida nos dio vida. Ese es el mayor gesto de humildad del Hijo de Dios. Él era pobre y humilde de espíritu porque reconocía su dependencia total del Padre. Y sabe que Jesús no hacía nada antes sin consultarlo a Dios. Él no se movía tampoco por instinto ni porque Él era Jesús. Miren, Lucas capítulo 5 versículos 15 y 16 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero él, ¿qué hacía? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dice el otro evangelio que muy de madrugada, aún oscuro, él se apartaba de los discípulos y se iba a hablar con el Padre. Antes que amaneciera, él ya estaba en comunión con el Padre. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Dónde voy a ir hoy? ¿Quién va a estar allá?
Jesús dependía totalmente del Padre, porque era humilde y pobre de espíritu, ya que nunca dijo que hacía milagros y prodigios por su propia cuenta, sino él decía que las obras que hacía era porque el Padre se las encomendaba y él les enseñaba con hechos, no solo con palabras, sino con acciones y buenas obras. Y mire lo que les decía: aprendan de mí. En Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando llega el estrés, cuando llega el cansancio físico y espiritual, metámonos a la presencia de Dios. Ahí está nuestro descanso, el descanso para nuestras almas. Decía, él no le decía: aprendan, miren cómo le curo los ojos al ciego. Mira cómo hago yo el milagro, mire cómo hago lodo. Y no les enseñó eso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, porque ahí van a encontrar descanso para sus almas. Por eso él se mantenía conectado con el Padre. Hermanos, él era humano, él se cansaba también como usted y yo. Y no crea que andaba ni siquiera en bicicleta. Él andaba a pie por esos desiertos, esos calorones, trabajando duro, sudando la gota gorda, ¿verdad? Él se cansaba también y se topaba con unos endemoniados que no crea que. Pero él decía: es en su presencia donde yo encuentro el descanso. Aprendan ustedes también, no hacer milagros, no hacerse famosos como yo, porque la gente lo seguía, sino sean mansos y humildes de corazón. Porque el que no es manso, hermanos, y no es humilde, es orgulloso y rebelde. No hay en medio. Bueno, pues yo no me voy al otro extremo. Yo no soy así tan muy religioso, dice, muy acá. No tengo mucha intimidad, muy espiritual, dicen, ¿verdad? Pero tampoco soy rebelde. No, es que solo hay dos. Estás de uno o estás del otro. ¿Eres manso o eres rebelde? El orgulloso, hermanos, y rebelde no valora ni respeta la presencia de Dios, mucho menos respetará a los demás. Así de fácil. Mire, Jesús usó un ejemplo de dos hombres que se presentaron ante la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios en un templo. Aquí nos muestra la diferencia entre el que es pobre y humilde de espíritu y el otro que era todo lo contrario, que se acercó con arrogancia y orgullo. Aprendamos de esto. ¿Con qué actitud nos acercamos nosotros cuando venimos ante Dios? ¿Cómo va nuestro corazón? Vamos con arrogancia, con orgullo, exigiendo: te ordeno, Señor, que me contestes, que abra las ventanas de los cielos. Mira, ya me quedé sin mi semana ya por diezmar. Queremos, hermanos, ¿sabe qué es? Tenemos que llegar con un corazón humilde, suplicando misericordia. Pero cuando estamos inmaduros, queremos las cosas a nuestra manera. ¿Con qué actitud nos acercamos ante Dios? ¿Por qué hay tanta oración no contestada? ¿Por qué tanta promesa en el aire que no se cumple? Necesitamos rendirnos ante Dios. Lucas 18, 10 al 14 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, Señor, porque no soy como estos hombres. Mira, como el hermano ahí. De esta manera te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Esa era la oración del fariseo, sacándole la cartilla a Dios. Mira todo lo que cumplo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Aquel con miedo levantaba, ¿no? Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay recompensa, hermanos. ¿Con qué actitud queremos nosotros acercarnos ante Dios? Estamos pidiendo algo, un milagro del Señor. Señor, te clamo que me llenes de tu Espíritu Santo, pero no recibo nada. ¿Alguna reserva de ir allí? Necesitamos despojarnos de todo, humillarnos y suplicarle al Señor, anhelarlo con todo el corazón. No para lucirnos, no para que digan que somos más espirituales que otros, sino para comprometernos más con el Señor. Cuando Dios te da un don, cuando Dios te capacita con cualquier habilidad, no es para que nos enorgullezcamos, sino es para ponerlo al servicio de los hermanos. Y Dios conoce muchas veces nuestra actitud de corazón. Y muchas veces le decimos que yo quiero que me des este don, si no, no me des nada. Pues se va a quedar sin nada. Hermanos, Dios fijará su mirada en los humildes y en los quebrantados de corazón, para que formen parte de su reino y llenarlos de su Santo Espíritu. Dice Mateo 5:3, dijo Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, hermanos, felices y dichosos sean todos aquellos pobres en espíritu, aquellos que no confían en sí mismos ni en nada que este mundo les ofrezca, sino que solo confían y esperan en el Dios Todopoderoso, y que reconocen su condición delante de Él y se conmueven y tiemblan al oír su palabra y se arrepienten y lo buscan con todo el corazón, siempre buscando querer servir y agradar a Dios con todo y en todo. Y que no hay día que no anhelen estar buscando la presencia de Dios, así como el sediento busca las aguas. Ese es el corazón que Dios busca y la forma en que Dios quiere que nos acerquemos a Él, con un corazón contrito y humillado, para que nos oiga y nos atienda. ¿Cómo debemos nosotros anhelar la presencia de Dios? Dice Salmos 41:2: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios? Ahora es el día. Hermanos, que esta palabra de verdad la meditemos, la guardemos en nuestro corazón y anhelemos ponerla por obra. Y usted verá el cambio en su vida espiritual. Usted verá el crecimiento. Usted va a salir de ese estancamiento donde tal vez ha caído. Dios va a comenzar a hacer cosas maravillosas en su vida. Pero anhelemos ser corregidos por la palabra de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar en esta noche.